Te sientes libre. Caminas por las calles, eliges qué vestir, compras lo que quieres, dentro de lo posible. Nadie te pone cadenas en las muñecas, nadie te azota en una plaza pública. Pero entonces, ¿por qué despiertas todos los días con un nudo en la garganta y un peso en los hombros que no sabes nombrar? ¿Por qué sientes que tu vida se escapa entre los dedos incluso cuando cumples todas las reglas? La esclavitud moderna es elegante. No chasquea el látigo, susurra promesas. No encierra con grilletes, sino con facturas, deudas y la necesidad constante de demostrar que vales algo. Vivimos en una época en la que la ilusión de libertad es la cárcel más eficiente. El celular que sostienes es una cadena. La credencial colgada al cuello, un collar invisible de obediencia. ¿Y el tiempo? El tiempo es el tributo que pagas sin saberlo al verdadero señor que te posee, el capital. No estamos hablando de una teoría lejana ni de un panfleto ideológico. Estamos hablando de ti, de tu cuerpo agotado el lunes, de tu mirada perdida en el transporte público, de tu alma que grita en silencio mientras escribes informes para alguien que ni siquiera recuerda tu nombre completo. La esclavitud cambió de forma, pero no de esencia. Aprendió a sonreír, aprendió a usar traje, a ofrecer beneficios, a crear metas de productividad. Aprendió a manipular deseos para que corras tras tu propia correa, suplicando por un aumento más, un estatus más, una oportunidad más para demostrar que eres alguien. Y cuando cuestionas este sistema, llega la respuesta: pero eres libre. Puedes irte cuando quieras. ¿De verdad? ¿Puedes irte y hacer qué? ¿Comer qué? ¿Vivir dónde? La trampa fue montada con precisión quirúrgica. Todo fue moldeado para que aceptes la celda como comodidad. La libertad se transformó en un producto en el estante y la pagas caro, todos los días, con tu energía vital. Este video es un espejo sucio, agrietado, pero necesario, porque en él verás lo que siempre estuvo frente a tus ojos y nunca te atreviste a enfrentar directamente. Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento de Karl Marx, no para hacer proselitismo político, sino para decodificar los engranajes ocultos que te mantienen encadenado en pleno siglo XXI. Vas a descubrir que la esclavitud moderna es más peligrosa que la antigua, porque es invisible, porque te convence de que estás al mando. Pero hay una salida, y comienza con el reconocimiento brutal de la prisión. Karl Marx no escribió para agradar, escribió para escandalizar. Con la pluma cargada de indignación y la mente afilada como una cuchilla, desmontó los engranajes del mundo moderno ya en el siglo XIX, y lo que reveló sigue latiendo en las entrañas de nuestra realidad. Marx vio lo que muchos se negaban a ver, que el capitalismo no libera. Solo sustituye a un señor cruel por otro más sofisticado, que el trabajador moderno, aunque camine con los pies libres, vende algo mucho más valioso que su fuerza física, vende su propio tiempo. Tú eres libre para vender tu fuerza de trabajo, pero no eres libre de no venderla. Esa contradicción es el nudo ciego de nuestra era. El trabajador necesita vender su capacidad para producir para sobrevivir, pero el valor que genera no vuelve a él, va al dueño de la máquina, de la empresa, del sistema. Marx llamó a esto plusvalía. Y aunque el nombre suena técnico, el dolor que describe es visceral. Imagina un escultor que crea una obra maestra, pero que jamás podrá tocarla ni verla terminada, porque otro hombre, dueño del taller, se apropia de ella en el instante final. Eso es la plusvalía, el robo invisible que se repite cada día con tu sudor, tu creatividad, tu entrega. Marx también advirtió sobre el fetichismo de la mercancía, otro concepto con apariencia académica, pero con raíces profundamente humanas. Describe cómo los objetos, los productos, llegan a tener más valor que las personas que los crearon. ¿Alguna vez sentiste envidia de alguien por un auto? ¿Deseaste ser alguien por una marca en la camiseta? ¿Trabajaste horas extras solo para comprar un celular nuevo? Es el fetiche en acción. Ya no ves un objeto, ves un símbolo de estatus, ves pertenencia, ves poder, y sin darte cuenta, te vuelves esclavo de deseos que no son tuyos, pero que fueron implantados cuidadosamente en tu mente. Marx sabía, el capitalismo convierte todo en mercancía, inclusive a ti. Tu imagen, tu atención, tu opinión, te vuelves perfil, engagement, nicho. El ser humano se vuelve algoritmo. Y lo más perverso, todo esto sucede con tu participación activa.
Tú aprietas tus propias cadenas. Agradeces la celda siempre que tenga Wi-Fi. Dices sí señor al sistema siempre que prometa algún brillo temporal, algún reconocimiento ilusorio, alguna migaja dorada. Por eso, este video debe ser visto hasta el final, porque la esclavitud moderna no se romperá con palabras suaves ni con optimismo superficial. Hay que rasgar el barniz, hay que escancarar la podredumbre detrás del escaparate. Marx no ofrece consuelo, ofrece conciencia. Y la conciencia es el primer golpe a la estructura de la prisión. Lo que vas a ver a continuación no será fácil, pero es necesario. Porque el mayor truco de la esclavitud moderna fue convencerte de que no existe. Imagina una caja de vidrio, tan transparente que ni siquiera notas que estás dentro. Caminas de un lado a otro, chocas con los límites, sientes una angustia inexplicable pero no sabes de dónde viene. Y entonces te culpas. Crees que el problema está en ti, que no eres lo suficientemente productivo, que no corres lo bastante rápido. Pero no es falta de esfuerzo, es exceso de ilusión. El sistema fue diseñado para parecer justo. Meritocracia, libertad de elección, emprendimiento, palabras relucientes que esconden estructuras crueles. Te incentivan a competir, a destacar, a ganar, pero no te das cuenta que la carrera ocurre dentro de un laberinto donde la mayoría está condenada a perderse y la culpa es tuya, dicen. Si estás infeliz, es porque no tienes la mentalidad correcta. Si estás cansado, es porque no te organizaste bien. Si estás pobre, es porque no te esforzaste lo suficiente. Pero ¿quién dibujó las reglas? ¿Quién definió que tu tiempo vale tan poco? ¿Quién se beneficia de tu agotamiento silencioso? Trabajas 8, 10, 12 horas al día, produces informes, cierras ventas, respondes correos hasta la madrugada, pero al final del mes apenas puedes respirar. El dinero cubre las cuentas, pero no alivia el peso en el pecho. Mientras tanto, en alguna oficina con vista panorámica, alguien se enriquece con cada minuto de tu fatiga. Esta es la verdad incómoda. En el capitalismo, el sufrimiento de muchos es la base del confort de unos pocos. Y no te engañes, ese dolor no es solo tuyo, es colectivo, masivo, silencioso. Está en las filas interminables del transporte público, en las miradas bajas de quienes apuran su almuerzo de 15 minutos, en los jóvenes que abandonan sus sueños por miedo a no poder pagar el alquiler. Te enseñaron a creer que estás construyendo algo, pero ¿construyendo para quién? ¿Cuántos proyectos dejaste de lado para cumplir metas que ni entiendes? ¿Cuántas ideas archivaste para seguir órdenes de alguien que no se preocupa por tu existencia? ¿Cuántas veces te callaste para no perder un empleo que ya te está matando por dentro? Esa es la esclavitud moderna, una rutina sin alma, disfrazada de carrera. Y cuando la desesperación llega, aparecen las distracciones, productos, series, redes sociales, dosis diarias de adormecimiento para que sigas dando vueltas en círculos sin cuestionar. La jaula está limpia, pulida, cómoda, pero sigue siendo una jaula. Marx vio esto con una claridad aterradora. Supo que el sistema no solo roba el tiempo de las personas, sino que destruye su propia noción de valor. Empiezas a creer que solo vales algo si produces, si te rindes, si generas ganancias. Y ahí está el golpe final. Empiezas a vigilarte a ti mismo, a exigirte más productividad, a sentir vergüenza por descansar, a odiar cualquier parte de ti que no esté optimizando resultados. Te convertiste en tu propio capataz. Mira a tu alrededor. Cada rostro que cruzas lleva una carga invisible. No es solo el peso del día, sino el de una existencia que ya no le pertenece a sí misma. Vivimos en un teatro donde todos fingen tener el control, pero detrás del telón, el guión ya fue escrito, y no por nosotros. ¿Te has dado cuenta de cómo todo en tu vida gira alrededor de la lógica del mercado? Desde la infancia te enseñan a ser alguien, pero ese alguien siempre es un producto, un cargo, una marca, un diploma, un número. Tu esencia se vuelve secundaria. Lo importante es cuánto rindes, cuánto vendes, cuánto vales para los demás. El amor se vuelve algoritmo. El arte se vuelve contenido.
La amistad se vuelve networking. Y el tiempo se vuelve mercancía, un bien negociable distribuido en cuotas de productividad. La pausa se convierte en culpa, el silencio en incomodidad, el sueño en lujo. Despiertas y ya sientes el mundo tirando de ti. Notificaciones, reuniones, metas, apenas abres los ojos y ya estás corriendo. ¿Corriendo hacia dónde? ¿Para quién? La esclavitud moderna es astuta. No te obliga, te seduce. No impone, ofrece. Se disfraza de oportunidad, de carrera, de progreso. Pero todo tiene un costo. Y el precio que pagas es tu propia vida. Marx hablaba de la alienación, ese proceso en que el trabajador se separa de lo que hace, de quién es y de lo que podría ser. Trabajas, pero no te reconoces en lo que haces. Construyes, pero no tienes acceso a lo que construyes. Vendes, pero ya no sabes qué deseas realmente. La alienación moderna es aún más perversa porque es silenciosa. No te das cuenta de que te perdiste. Despiertas un día sin saber qué te gusta, qué sientes, qué sueñas. Tus deseos fueron reemplazados por metas, tu identidad por cargos, tu libertad por rutina. ¿Cuántas veces te miraste al espejo y no te reconociste? ¿Cuántas veces deseaste un fin de semana que pasara despacio, pero que se escapó entre los dedos, engullido por la ansiedad del lunes? No estás solo. Millones viven esa misma vértigo. Lo más aterrador es que muchos ni siquiera saben que están presos. Creen que el cansancio es normal, que la vida es así, que solo basta con comprar algo nuevo, publicar una foto bonita, alcanzar un objetivo más, para que el dolor desaparezca. Pero el dolor vuelve, siempre, porque no es falta de consumo, es exceso de prisión. Marx no quería que aprendieras teorías de memoria, quería que despertaras, que abrieras los ojos a la estructura que te moldea sin que lo notes. Escribió para los invisibles, los exhaustos, los que viven al margen de su propio sueño. Y tú que estás escuchando esto ahora, quizás seas uno de ellos, pero no tienes que seguir siéndolo. Existe una llave, una grieta en la pared de la celda, un punto de ruptura, pero no te la van a entregar. No se vende en anuncios ni se enseña en charlas motivacionales. La llave está en la conciencia, y esa es la mayor amenaza para el sistema. Marx nos entrega esa llave cuando revela el mecanismo oculto detrás del aparente funcionamiento de la sociedad. Afirma: la historia de todas las sociedades hasta hoy es la historia de la lucha de clases. No es solo una frase hecha, es la esencia del conflicto que estructura el mundo moderno. Lo que Marx quiere decir es que desde siempre hay una fuerza que intenta dominar y otra que resiste. Esa fuerza no se ve en batallas, sino en rutinas. No está en guerras, sino en contratos. En la sociedad capitalista, la clase dominante, la que posee los medios de producción, controla no solo los bienes materiales, sino también las ideas, los valores y la propia percepción de la realidad. ¿Crees que estás tomando decisiones cuando en realidad solo respondes a estímulos programados para mantenerte donde estás? El sistema necesita que creas que todo depende solo de ti, porque así, cuando fracases, te culparás a ti mismo y nunca cuestionarás la estructura que te devora. Marx rompe ese velo. Señala que mientras haya un pequeño grupo acumulando riqueza sin producir y una masa trabajando sin acumular, habrá desequilibrio y más, habrá sufrimiento. La llave entonces no está en trabajar más, hacer networking o pensar positivo. Está en percibir el juego, el entender que la angustia que te corroe no es un defecto personal, sino el efecto planeado de una máquina que necesita tu agotamiento para seguir funcionando. Esa percepción, por dolorosa que sea, libera. Porque al nombrar la prisión, comienzas a debilitarla. Y más, comienzas a ver a los otros presos. Percibes que tu dolor es compartido, que hay miles, millones con la misma herida abierta, que la soledad que sientes es fabricada. Esta conciencia es el primer paso hacia la verdadera libertad,
No esa vendida en empaques motivacionales, sino la libertad que emerge cuando te niegas a ser solo un engranaje. Marx no ofrece un plan de fuga listo, pero ofrece un mapa. Y ese mapa comienza con la negativa a aceptar que la vida deba ser así. Naciste para existir, no para producir hasta romperte. Esa es la llave, y está en tus manos ahora. A partir de esa llave, la brutal conciencia del sistema, el mundo revela sus contornos sombríos. Lo que parecía cotidiano adquiere un tono siniestro. Los engranajes que mueven tu rutina no son neutrales. Fueron diseñados para moler carne, triturar tiempo y transformar la existencia en ganancia. Comienzas a percibir las señales. Siempre estuvieron ahí, pero no las veías. La primera señal es el cansancio crónico. No es solo físico, es existencial. Puedes dormir toda la noche y despertar agotado. De una función. Marx describió esto como el robo de la humanidad por parte del capital. Cuando todo se convierte en mercancía, incluso el ser humano, deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser un medio. La cuarta señal es el colapso de la comunidad. La esclavitud moderna no es solo individual, nos aísla. Hace que veamos al otro como competidor, nunca como hermano. Sientes que debes probar tu valor, y para eso el otro debe perder. El éxito se volvió un podio solitario. Marx veía eso en la alienación, no solo del trabajador consigo mismo, sino también con los demás, un aislamiento fabricado. La cuarta señal es el simulacro de la libertad. Puedes elegir entre productos, estilos, opiniones, pero no puedes elegir salir del juego, porque el juego es la condición de la supervivencia. La libertad se volvió decorativa, un showroom de posibilidades inútiles. Puedes cambiar de empresa, de carrera, de ciudad, pero el sistema permanece. La lógica de extracción, desgaste y resustitución. Y así pasas la vida girando la rueda, una rueda que no fue hecha para parar. Estas señales son como grietas en la pared de la celda. Anuncian que algo está mal, que la promesa de libertad se volvió una farsa bien envuelta. Estás preso y empiezas a darte cuenta. Comienzas a ver la prisión, pero eso aún no basta. La celda no se deshace solo con claridad, resiste, porque el sistema tiene sus defensas, y una de las más eficaces es el mito de la excepción. Algunos lo logran. Esta frase susurrada en el inconsciente colectivo sirve para mantener a todos los demás corriendo. La imagen del ganador solitario, del millonario hecho a pulso, del genio fuera de serie. Todo eso se alimenta diariamente para sostener la esperanza de que tú sí puedes ser la excepción. Pero esa esperanza es lo que mantiene el juego en pie. Trabajas el doble, no por necesidad, sino por fe. Fe en que serás recompensado, fe en que habrá justicia. ¿Pero para quién? ¿Y cuándo? Mientras crees en la excepción, ignoras la regla. Y la regla es clara. El sistema fue diseñado para funcionar con desigualdad, para que muchos trabajen sin cesar y pocos acumulen hasta el absurdo. Esta lógica crea tipos humanos específicos. El primero es el siervo voluntario. Cree que el sistema es justo y que solo basta esforzarse para ascender. Idolatra a los jefes, romantiza el cansancio, se burla de los que cuestionan. Es el soldado ideal, obedece sin necesidad de grilletes. El segundo tipo es el cínico conformado. Ve la prisión, pero cree que no hay salida. Se ríe de todo, se burla de quien intenta cambiar.
piensa que toda crítica es ingenuidad. Su apatía es tan útil para el sistema como la obediencia. El tercer tipo es el rebelde impotente. Siente el dolor con intensidad, pero no logra actuar. Vive en ciclos de ira, frustración y culpa. Consume contenido crítico, pero sigue encadenado, exhausto. Todos estos tipos tienen algo en común. Fueron moldeados por el miedo a la escasez, el miedo a la exclusión, el miedo a no ser útil. Porque en el capitalismo, ser inútil es ser descartable. Y eso nos lleva al cuarto tipo, el descartado consciente, el que lo perdió todo, el que fue engullido por el sistema y escupido. Ya no tiene nada que perder. Y por eso empieza a ver, empieza a entender, empieza a romperse. En ese tipo reside la chispa, porque al tocar fondo, puede empezar a subir, no hacia el engranaje, sino fuera de él. Marx veía este proceso como inevitable. La conciencia nace del dolor, y cuando madura, se transforma en fuerza histórica. No es casualidad que el sistema tenga tanto miedo a la conciencia. No puede ser medida ni controlada. Crece en silencio. Y un día, rompe. Puede ser cualquiera de esos tipos, pero solo uno lleva a la libertad real, el que se atreve a ver, se atreve a sentir y se atreve a actuar. Aunque todo parezca estar en contra, aunque el camino sea oscuro. Porque es en las sombras donde la verdad finalmente brilla. La verdad es oscura, pero de ella viene la única luz posible. ¿Te has dado cuenta de cómo todo el sistema moderno gira en torno a la promesa de un futuro mejor? Trabaja duro ahora, cosecha después. Pero ese después nunca llega. Está siempre un poco más allá, siempre distante. La esclavitud moderna se mueve por la esperanza, y la esperanza, en este caso, es la zanahoria colgada del palo. El trabajador corre, pero nunca muerde. Y cuando se rinde, el sistema cambia la promesa, reinventa la zanahoria. Llegan el coaching, el emprendimiento de escenario, las nuevas fórmulas de éxito disfrazadas de liberación. Crea tu propio negocio, sé tu propio jefe, sé tu propio producto. Pero la lógica sigue siendo la misma. Vendes tu tiempo, tu energía, tu alma, ahora con la ilusión de que estás al mando. Es como pintar la celda con colores vivos y decir que ahora es arte. Pero sigue siendo prisión. Marx ya anticipaba este truco. Escribió que el capitalismo no solo explota, sino que se reinventa para seguir explotando. Se adapta, se infiltra, coloniza hasta el lenguaje de la liberación. Por eso, toda solución que te mantiene dentro del juego no es solución, es distracción. No se trata de cambiar de posición dentro del sistema, se trata de cuestionar el sistema en sí. Y eso comienza con un gesto simple pero poderoso, la negativa. Negarse a la lógica de la productividad tóxica, negarse a la idea de que tu valor depende de tu rendimiento, negarse al silencio ante el dolor colectivo. La negativa es el primer acto de libertad. Pero no puede ser solo interna, debe ser compartida. El sistema es fuerte porque nos separa, pero cuando los dolores se conectan, dejan de ser debilidad y se vuelven fuerza. Por eso Marx no habla solo de conciencia individual, habla de lucha colectiva, no en sentido panfletario, sino en sentido existencial. La lucha que decide no aceptar lo inaceptable, de quien transforma el sufrimiento en despertar. Comienzas a rodearte de otros que también ven, y juntos crean pequeñas rupturas. Dicen no a jornadas inhumanas, exponen la hipocresía de los discursos motivacionales, reivindican tiempo, espacio, sentido. Cada acto es una grieta en la estructura, y cuanto más grietas, más cae la máscara. La esclavitud moderna tiembla ante el colectivo despierto, porque sabe, cuando muchos ven, pocos obedecen, y el sistema depende de la obediencia. Tu liberación comienza cuando rechazas el papel de máquina, cuando te atreves a existir sin pedir permiso, cuando te miras al espejo
y ves, por fin, un ser humano, no un número. Llegamos a la parte más incómoda, la conclusión. Porque ahora sabes, ya no puedes fingir que no ves, no puedes esconderte detrás del «todo el mundo vive así» o «no hay otra manera». La ignorancia confortaba, la lucidez corroe, pero también libera. Estás preso, sí, pero no solo. Y lo más importante, la celda tiene grietas, no es infranqueable. Tiembla ante la verdad. La esclavitud moderna es poderosa porque se acepta, porque se internaliza, pero no resiste la pregunta, no sobrevive a la conciencia colectiva. Tienes que hablar sobre el agotamiento, sobre la rutina vacía, sobre el vacío disfrazado de meta. Hablar aunque parezca inútil, aunque se burlen, porque cada palabra sincera es una fisura en la lógica opresiva que moldea nuestras vidas. Comparte este video, no por vanidad, sino porque otros necesitan oír lo que tú oíste. Comenta, di dónde duele, qué te despierta en la noche, qué te paraliza en la mañana. Suscríbete, porque aquí, en cada video, vamos a apretar la cuchilla un poco más profundo, no para herir, sino para cortar las ataduras invisibles que aprisionan tu alma. Y sobre todo, empieza a actuar, pequeño, pero con firmeza. Desobedece el ritmo, cuestiona al jefe, reivindica el tiempo, elige el silencio, respira fuera de la lógica. Un paso a la vez, un gesto a la vez. No necesitas permiso para existir. Karl Marx nos dejó el mapa, la denuncia, la chispa. Nos toca a nosotros encenderla. Porque toda libertad comienza cuando alguien en cualquier rincón del mundo dice «basta». Y quizás ese alguien seas tú. Todo lo que has vivido hasta aquí fue moldeado para que no lo percibieras. La esclavitud moderna es un arte preciso, y su mayor obra maestra es hacer que el esclavo crea que es rey. Pero ahora sabes, ahora llevas la cicatriz de la conciencia, y duele porque rompe con todo lo que te condicionaron a aceptar. Entiendes que la libertad no es un estado permanente, es una lucha diaria contra las fuerzas que quieren reducirte a una pieza. Y lo más cruel es que esas fuerzas no vienen solo de afuera, se instalan dentro. Empiezas a sorprenderte vigilando tus propios pensamientos, sintiendo culpa por descansar, pensando que debes producir incluso cuando estás agotado. Pero ahora algo cambió. Sabes el nombre del enemigo. No eres tú. No es tu pereza. No es tu falta de enfoque. Es el sistema que exige que niegues tu humanidad para existir. Y cuando te niegas, algo comienza a derrumbarse. Descubres que hay otra forma de estar en el mundo. Una forma en la que el valor no viene de la utilidad. En la que el tiempo es un territorio sagrado. En la que la existencia es un fin y no un medio. Esa es la síntesis. La esclavitud moderna solo sigue existiendo porque crees que no hay alternativa. Pero la hay, y empieza con un gesto, con una decisión, con una negativa. Y entonces viene el presagio. Hay un siguiente nivel. Una etapa donde la lucha se organiza, donde la conciencia se vuelve práctica, donde los individuos despiertos se unen para construir algo que aún no existe, pero late. En el próximo episodio hablaremos de ese paso siguiente. La insurrección silenciosa. La rebelión de los que no gritan, pero construyen. De los que no piden permiso para ser libres. De los que ya no esperan,